Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola, el día de hoy vamos a platicar de los pagos por cuenta de terceros. ¿Y qué es un pago por cuenta de terceros? Te voy a poner un ejemplo muy claro que yo creo que nos sucedió a la mayoría de las personas para ejemplificar un pago por cuenta de terceros. Recordemos cuando estábamos niños que tu mamá te decía, oye, ve a la tienda y te daba dinero para que fueras a la tienda a comprar unas tortillas. Entonces tu mamá te daba el dinero, tú ibas a la tienda, comprabas las tortillas, regresabas y le dabas el cambio. Eso sucedía muy comúnmente. ¿Qué otra cosa podía suceder? Andabas tú en la calle y te hablaba y te decía, oye, tráete unas tortillas, yo acá te las pago. Llegabas a la tienda, comprabas con tu dinero las tortillas, llegabas a tu casa y tu mamá te hacía un reembolso del dinero por esas tortillas. Esos dos ejemplos, ya en la vida jurídica o en el mundo legal, eso es un contrato de mandato. Y ese contrato de mandato se encuentra regulado en el Código Civil. Ese contrato de mandato tiene dos partes. Tiene una que se llama mandante y otra que se llama mandatario. El mandante es la persona que le pide al mandatario que haga ciertas cosas, pero siempre en nombre del mandante. Entonces, el mandato es una figura jurídica reconocida y está regulada, como te comento, por el Código Civil. Existe una figura muy parecida que se llama la comisión mercantil. Esta figura es prácticamente lo mismo que la del mandato, salvo que en la comisión mercantil aparece o una de las partes es un comerciante. Este comerciante, el mismo Código de Comercio en el artículo 3 te dice quiénes son comerciantes. Entonces, ya trasladándolo un poquito al mundo fiscal, pudiéramos tener cualquiera de los dos. Si participan personas que no son en derecho comerciantes, tal como lo marca el artículo 3 del Código de Comercio, pues tendremos que estar ante un contrato de mandato. Si estamos ante la participación de una o de las dos partes que sean comerciantes, estaremos ante un contrato de comisión mercantil. Entonces, cada uno de ellos tiene ciertas características y yo creo que una de las más importantes diferencias que tenemos entre ellos es que en algunas veces el mandato nos obliga el mismo Código Civil a hacerlo en escritura pública, es decir, hacerlo ante un notario. Y cada Código Civil de los estados dirá los montos específicos, pero para hacer un ejemplo con el Código Civil Federal, nos habla que cuando así dice el negocio, el interés del negocio, es decir, que lo que vaya a pedirle el mandante al mandatario que haga exceda de 1000 UMAS, en ese caso deberá de hacerse en escritura pública o ante notario público. Y en la comisión mercantil ahí nunca nos pide que lo hagamos ante notario público. No importa que el interés del negocio sea de 100 millones de pesos, no nos pide una elevación a escritura pública. Sin embargo, yo consideraría que en cualquiera de los dos, en el tema de la fecha cierta, recordemos que en temas fiscales ya lo hemos platicado, siempre es muy importante tener la fecha cierta, pero la fecha cierta la podemos tener a través de una ratificación de firmas o a través de una copia certificada. Pero cuando la ley nos pida específicamente elevar escritura pública, hay que hacerlo como la ley nos marca porque llevamos el riesgo de que ese contrato no sea completamente válido. Entonces tengamos ese entendido que podemos usar en la comisión mercantil si aparecen comerciantes o bien el mandato siempre y cuando revisemos cuánto monto es el interés del negocio para efecto de ver si lo vamos a elevar a escritura pública o no. Ahora bien, ya trasladándolo al tema fiscal, que es el que nos ocupa, les voy a poner o platicar un ejemplo para ver cuándo es que pudiéramos utilizar este tipo de mandatos o este tipo de comisiones mercantiles. Vamos a pensar que yo tengo un amigo que tiene una zapatería y él vive en Monterrey. Y yo también vivo en Monterrey, pero el día de hoy ando en León. Entonces, en León encuentro una oferta muy buena de unos zapatos que él vende y le marco y le digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que encontré una oferta muy buena. ¿Cómo ves si te llevo de aquí los zapatos? Ya me dicen, sí, no estás malo, cómpramelos, yo acá te los pago. Es una operación realmente yo creo que muy común. Entonces lo que yo tendría que ir a hacer ahí es, voy con el proveedor, le pido los zapatos que voy a comprar, pido la factura obviamente a nombre de mi amigo porque él es el que tiene la zapatería, yo pago los zapatos yo los voy a pagar con efectivo, con transferencia, con tarjeta, como yo pueda pagarlos y ya me traigo la mercancía. Me voy a Monterrey, le entrego a mi amigo la mercancía y él me hace una transferencia por la devolución. Yo le entrego su factura, le digo, mira, fueron 50,000 pesos con 30 centavos y él me hace la transferencia por 50,000 pesos con 30 centavos.
Entonces aquí la primera pregunta, ¿es deducible esa operación? ¿Yo puedo deducir esa operación? Y la respuesta es sí. Mi amigo que compró los zapatos sí podrá deducir esa operación porque nos estamos enfrentando ante una operación que se llama pago por cuenta de terceros. Y esa operación está completamente regulada para efectos fiscales, más precisamente en el artículo, perdón, en la regla 2.7.1.12 de la resolución miscelánea fiscal y también el artículo 41 del reglamento de la ley del ISR. En esos artículos nos habla y nos explica cómo es que deben de hacerse este tipo de operaciones y nos habla exactamente de los dos ejemplos que yo te daba al inicio. El primero es cuando el tercero eroga el dinero y después recibe un reembolso, y la segunda opción es cuando se le entrega primero el dinero al tercero, el tercero va y hace la erogación y posteriormente regresa y reembolsa el monto que le sobró en caso que le haya sobrado. Cada una de ellas tiene sus propias particularidades y te las voy a platicar ahorita. Cuando el tercero hace primero la erogación y después recibe un reembolso, tiene que suceder lo siguiente. Número uno, pues el tercero va con el proveedor, realiza el pago al proveedor y el proveedor le va a entregar una factura que es a nombre de la persona que va a hacer deducible esta operación. En este caso aquí, y es la duda más recurrente, es que si el tercero está obligado a hacer el pago con transferencia. Porque recordemos que cuando un contribuyente quiere deducir alguna compra o algún gasto, si el monto excede 2,000 pesos, deberá hacerlo con transferencia, tarjeta o medios electrónicos. Entonces, la pregunta es esa, oye, ¿el tercero está obligado a hacer el pago también de esa manera? Y la respuesta es no, porque el tercero no es el contribuyente. Quien tiene la obligación de hacer los pagos a través de tarjeta, transferencia o cheque es el contribuyente, no el tercero. En este caso el tercero es una parte que entra en esta ecuación, pero que a él no le puedes cargar obligaciones que la propia ley no le da. En ese sentido, si el tercero va y compra una refacción, un gasto, una compra con un proveedor, la paga en efectivo, luego regresa con el contribuyente y le dice, oye, fíjate que te compré refacción, fueron 5,000 pesos, aquí está la factura, está tu nombre. ¿Qué es lo que tendría que hacer el contribuyente para que lo pudiera hacer deducible? Nada más hacer una transferencia por el monto exacto con pesos y centavos y con eso podrá ser deducible. Obviamente es muy importante que cuando se hagan este tipo de operaciones tengamos el contrato con el cual estamos llevando a cabo esta operación, ya sea un contrato de mandato o un contrato de comisión mercantil, para efecto de tener muy bien sustentada legalmente esta operación. Entonces, la primera forma que puede existir es cuando el tercero, va al proveedor, hace la erogación, regresa y le reembolsan. Es muy importante que, como nos marca la regla 2.7.1.12, el reintegro que se le hace al tercero sí debe ser forzosamente por transferencia. O sea, a él no le obliga a que él pague al proveedor con transferencia, pero cuando a él le hacen el reembolso, el contribuyente sí debe efectuar ese reembolso por transferencia, es forzoso. Entonces es importante que sepamos bien los requisitos para poder hacer bien este tipo de operaciones. Ahora, la segunda manera es cuando se le entrega el dinero al tercero, el tercero va y eroga ese dinero y regresa con la factura y en caso que haya habido un excedente, tiene que devolverlo. En ese caso, se obliga a que tú le hagas el pago al tercero mediante transferencia, cheque o traspaso de cuenta para efecto de que él pueda llevar a cabo ese pago. Tampoco le pone a él la obligación de pagarle con transferencia al tercero, es decir, tú le puedes dar el dinero a él puede sacarlo en el cajero, ir a hacer el pago, regresar y reintegrarte. El reintegro que te haga del dinero que le sobró te lo deberá de dar de la misma manera como tú se lo entregaste. Entonces es por eso importante que sepamos que si yo se lo di por transferencia, pues el reintegro de lo que le haya sobrado me lo tendrá que regresar por la misma vía. Y como un requisito extra es que esa devolución del dinero que le haya sobrado me la tiene que dar a más tardar el 31 de diciembre del año, o si el pago se hizo en el mes de diciembre, tiene a más tardar al 31 de marzo siguiente para hacerme la devolución. ¿Y qué pasa si no me hace la devolución de ese dinero? Es decir, yo le di
30,000 pesos, él me entrega una factura de lo que compró por 15,000 pesos y los otros 15,000 no me los entrega. ¿Qué pasaría ahí? Ahí se consideraría que el tercero ya tiene un ingreso acumulable y me tendrá que dar a mí la factura de esos otros 15,000 pesos para efecto de que yo pueda deducir esa cantidad. Si el tercero nunca me hace la devolución, pues entenderá que él se lo quedó y deberá darme la factura. Pues en caso que no me la diera, mi gasto de esos otros 15,000 pesos no reunirá requisitos fiscales y por lo tanto no podré deducirlo yo de mi ISR. Ahora, otro punto muy importante es el tema del IVA. ¿Cuándo se consideraría que está efectivamente pagado el IVA? Recordemos que para que yo pueda utilizar un IVA a mi favor, debo de haberlo pagado el IVA, es decir, debe de haber salido de mi cuenta o debe haber salido de mi tarjeta. Entonces, en ese sentido, existe la confusión de que el gasto va a ser deducible hasta que yo le reembolse el dinero a la persona y por tanto también va a ser acreditable hasta ese momento. Sin embargo, ya hay criterios de la Prodecon, tribunales lo han dicho también, que se considera que está efectivamente pagado desde que el tercero hace el pago o hace la erogación con el proveedor. Pensemos que el tercero va y hace una compra el día 31 de enero, le entregan la factura, él hace el pago y yo le hago el reembolso hasta el día 2 de febrero. ¿Cuándo debería de considerarlo acreditable para efectos del IVA? En enero. ¿Por qué? Porque en enero el proveedor, que es la persona que recibió el pago, él ya tiene el dinero desde enero. Yo todavía efectivamente no lo he erogado, sin embargo, él ya tiene ese monto, por lo tanto, él va a considerarlo ya como un IVA trasladado o un IVA cobrado. Entonces, atendiendo a la simetría fiscal que cuando uno acumula el otro deduce, si él ya tomó como un IVA cobrado el IVA que se le pagó, yo también ya podré tomar como un IVA acreditable el IVA que es de esa factura que efectivamente yo no lo he pagado, sin embargo, con este modelo o con esta figura legal, sí pudiera yo acreditarlo aun y cuando no haya salido el dinero de mi cuenta bancaria. Obviamente que cuando ya saliera el dinero de mi cuenta bancaria, en caso que yo haya considerado que fue deducible y acreditable desde cuando el tercero hizo el pago, pues ya al momento de yo hacer el pago ya no lo consideraré otra vez como deducible y acreditable. Yo debo de escoger si lo voy a deducir desde que lo pagó el tercero al proveedor, que sería la manera correcta, o hasta que yo haga la erogación efectivamente de mi cuenta bancaria. Ahora, una cuestión, ¿qué pasaría si el tercero es un banco? Es decir, si el tercero que voy a utilizar yo en esta ecuación es una tarjeta de crédito o es una financiera. ¿Qué pasaría si yo quiero comprar una computadora en una tienda departamental? Voy el día 31 de enero, como decíamos, pago con mi tarjeta de crédito esa compra a meses sin intereses, pido la factura y ¿dónde la deberé yo de acreditar el IVA? Desde ese día porque la tienda departamental ya tiene el pago o hasta que vaya pagando yo las mensualidades correspondientes. En este escenario pudiera yo acreditar el IVA desde que hice yo el cargo con mi tarjeta, aunque yo no haya desembolsado todavía ninguna de las mensualidades. ¿Por qué? Porque atendiendo a esta figura del pago por cuenta de terceros, puedo yo acreditar el IVA ya que el proveedor ya tiene ese dinero. A quien yo le debo ahorita es a un banco, Banorte, Santander, a quien sea. Pero el proveedor, que es quien me emitió la factura, que es quien va a trasladar el IVA, ya tiene el dinero y por lo tanto él va a tomar ese IVA como un IVA trasladado. Lo mismo pudiera suceder cuando compro un auto, cuando compro una casa, porque si el proveedor, aquí lo importante es ver que el proveedor, quien está emitiendo la factura, ya tiene el dinero, él ya se consideró efectivamente pagado. Recordemos que cuando hacemos un pago o una extinción de las obligaciones, más bien, que es cuando el acreedor, es decir, la persona que me está emitiendo la factura, ya quedó satisfecho, es decir, él dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy pagado. Con eso es más que suficiente para que yo pueda considerar como acreditable o como deducible, dependiendo del impuesto, ese gasto que acabo de hacer o esa compra que acabo de hacer. En ese sentido, normalmente cuando yo compro un coche, se lo compro a una agencia y aunque sea financiamiento, no me lo da directamente la agencia, sino que entra una financiera que a lo mejor es hermana de la agencia, pero no siempre es la agencia. Entonces, en ese caso, cuando yo compro un vehículo y una
intermediaria financiera paga ya a la agencia ese vehículo, yo ya puedo considerarlo como acreditable y como deducible, insisto, porque el tercero, que es la agencia, ya tiene el dinero, él ya está satisfecho, a él ya se le pagó, ya no se le debe nada, ahora mi deuda es con la financiera. Si yo acredito el IVA desde ese momento, obviamente con los pagos ya no podré estarlo acreditando nuevamente. Lo que sí podré acreditar es el IVA de los intereses en caso que me cobraran intereses con IVA. Pero ya el coche, obviamente, si yo lo acredité desde un inicio, atendiendo a que el tercero ya está satisfecho, con eso es más que suficiente para yo poder acreditar ese IVA y que lo pueda utilizar en el mes correspondiente. Lo mismo sucedería con el tema de una casa. Si yo tengo una casa de la cual obviamente no es mía, sino que es una mercancía para mí, entonces en ese sentido, si yo la compro mediante un crédito hipotecario, sucederá exactamente lo mismo. Quien me esté vendiendo esa casa ya estará satisfecho porque el banco ya le pagó, obviamente yo le debo al banco. Sin embargo, si yo soy persona física con actividad empresarial y me dedico a comprar y vender inmuebles, para mí esa casa no es un activo fijo, para mí es una mercancía. Por lo tanto, esa mercancía ya está efectivamente pagada de acuerdo a la ley, por lo tanto para mí es deducible para ISR y acreditable para el IVA. Y por último, yo creo que la cuestión más importante de esto es, como les decía, tener el contrato que nos sirva para poder sustentar la operación, tener el fundamento del por qué estamos deduciendo algo si no se ha erogado, porque estamos utilizando otra forma de extinción de las obligaciones, la cual viene completamente prevista en la ley. Y la más importante sería, y que es la que muchas veces dejamos fuera o no le damos la importancia suficiente, el tema de la contabilidad. Yo en mi contabilidad debo tenerlo registrado como un pago por cuenta de terceros. ¿Por qué? Porque si no lo tengo registrado así, si yo compro un vehículo directamente con una agencia y la agencia es la que me da el crédito directamente, yo ahí no puedo hacer esta operación, porque en ese caso el proveedor todavía no está satisfecho porque yo a él le sigo debiendo el dinero. En ese caso yo no puedo aplicar esta figura. Entonces, si yo compro un vehículo a crédito y la agencia es la misma que me lo está financiando, ahí no aplica el pago por cuenta de terceros. Ahí es una compra directa y yo iré acreditando el IVA conforme lo vaya pagando. Entonces, en el tema de la contabilidad, yo debo de registrar mi operación como un pago por cuenta de terceros. ¿Y cómo sería eso? Digo, ya este es un tema más contable, pero básicamente es compras, IVA acreditable contra pago por cuenta de terceros, que es una cuenta de acreedores, donde yo estoy demostrando que yo ya no le debo al proveedor, que el proveedor ya está pagado. A quien le debo es a un tercero que yo registraré como un acreedor diverso. Ya conforme yo esté haciendo los pagos, lo que yo voy a estar cargando va a ser acreedores diversos, pago por cuenta de terceros y abonando a mi banco o a mi caja conforme lo esté pagando. Entonces es importante que yo contabilice muy bien esta operación, porque si yo la contabilizo de manera normal, digámoslo así, que sería compras, IVA acreditable por acreditar contra el proveedor, ahí sí cualquier contador revisa esa operación, diría, pues sabes que con este asiento que estás haciendo aquí no hubo un pago por cuenta de terceros, aquí fue una compra directa y por lo tanto no tienes derecho a acreditar ese IVA. Sin embargo, si en los asientos se explica o se entiende que es un pago por cuenta de terceros porque ya estamos metiendo ahí un acreedor diverso, entonces sí yo podré demostrar que efectivamente fue un pago por cuenta de terceros y que tengo derecho a hacer el acreditamiento del IVA y la deducción del ISR en caso que sea pertinente. Entonces, como conclusión, para poder utilizar esta figura del pago por cuenta de terceros, pues primero tenemos que tener nuestro contrato, ya sea de mandato o de comisión mercantil. Hay que revisar muy bien la regla 2.7.1.12 de la resolución miscelánea, porque incluso esta regla nos impone una obligación al tercero de que debe emitir un CFDI con un complemento que se llama identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros. Hasta el día de hoy, que estamos en septiembre del 2022, no se ha publicado ese complemento. Entonces hay que estar muy al pendiente para cuando se publique ese complemento, sí poderlo estar emitiendo el tercero que esté haciendo estas operaciones, porque pudiera caer en discrepancia por el movimiento que esté haciendo. Ya con este complemento, obviamente, pues él podrá demostrar efectivamente que no es discrepancia, sino que son pagos por cuenta de terceros. Sin embargo, es importante que estemos muy al pendiente de cuándo se va a publicar este complemento para utilizarlo cuando sea necesario. Y por último, que
como les comento, hagamos bien la contabilidad, registremos la contabilidad como es, porque recordemos que quien nos va a revisar en una primera instancia es un contador y yo le voy a entregar la contabilidad. Entonces lo importante es que ya desde mi contabilidad sea la que hable por sí sola y que él, cuando ve ese tipo de asientos, entienda que fue un pago por cuenta de terceros y no tenga que estar yo explicando o haciendo algunos ajustes, porque sí me ha tocado ver que se utilice esta figura pero no se registre contablemente bien, y hemos tenido una serie de problemas porque en documentos tenemos un pago por cuenta de terceros, pero en contabilidad tenemos un pago directo. Entonces no concuerda nuestra documentación legal, nuestro soporte legal con la contabilidad. Entonces es por eso que hay que revisar muy bien lo que estamos haciendo. Si no sabemos, hay que preguntar, hay que investigar, hay que asesorarnos correctamente, porque como vieron, existen beneficios al usar este tipo de figuras. Obviamente, pues no abusar de ellas, o sea, usarlas cuando sea necesario, pero siempre haciéndolo conforme nos marca la norma, llevando los documentos como deben de ser y, como les comento, la contabilidad también. Bueno, este fue el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias.